Hay una verdad que duele, pero es la única que te libera. No pierdes nada cuando te alejas, solo pierdes el personaje que creaste para ser aceptado. Durante mucho tiempo estuviste allí, disponible, rápido, con una sonrisa incluso cuando tu alma gritaba por dentro. Te convertiste en el refugio de todos, pero nunca te preguntaste quién era el tuyo. Aprendiste que estar disponible era amor, que responder siempre era bondad, que nunca decir no te hacía una buena persona. Y fuiste acumulando favores, palabras tragadas, cansancios ignorados, hasta que algo dentro de ti empezó a quebrarse. No de golpe, sino en forma de silencios largos, lágrimas en el baño, una fatiga sin explicación. Y esa sensación persistente de que nadie realmente te ve, estar siempre para los demás, parece noble, pero muchas veces es abandono propio disfrazado de generosidad. Porque ¿quién cuida de ti cuando tú te estás vaciando? Has sentido eso, ¿verdad? Ese impulso de contestar al instante, de disculparte por poner límites, de estar en todas partes, menos dentro de ti. No es tu culpa. Te enseñaron que tu valor estaba en ser útil, en ser amable, en no causar molestias. Pero nadie te enseñó a permanecer contigo mismo cuando el mundo deja de llamarte. Y lo que era un gesto de cariño se convirtió en una rutina de supervivencia emocional. Una forma silenciosa de rogar atención, camuflada de servicio. Pero ahora ya no puedes seguir igual. Porque cada vez que dices sí, ignorando tu alma, una parte de ti muere un poco más. Este video no va a enseñarte a ser indiferente. Va a mostrarte cómo dejar de traicionarte en nombre de los demás. Porque cuando dejas de estar siempre disponible, algo en tu entorno comienza a transformarse. Tus vínculos cambian, tus límites se fortalecen y tu energía finalmente vuelve a ti. Aquí no se trata de egoísmo, se trata de regresar a tu centro, a tu verdad, a ese lugar dentro de ti que ya no necesita complacer para sentirse digno. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te va a mostrar el porqué del vacío que sientes, sino cómo llenarlo sin mendigar. Respira, haz silencio y escúchate. La versión de ti que se cansó de estar siempre, por fin, quiere volver a casa. ¿Sabes ese impulso de contestar al instante, aunque estés agotado? Esa urgencia de responder aunque ya no tengas nada para dar, de estar disponible, incluso cuando tú mismo estás roto. No lo llamas miedo, lo llamas responsabilidad, lo llamas cariño, pero en el fondo es temor. Temor a no ser necesario, a que te dejen de buscar, a que el silencio confirme lo que más duele, que si tú no te adelantas, nadie vendrá. Y entonces, tú vas, primero, siempre, respondes, ayudas, solucionas, aunque por dentro te estés desvaneciendo. Pareces fuerte, pero no duermes bien, no porque no quieras, sino porque tu cuerpo nunca descansa, está en alerta, siempre pendiente del otro, de los mensajes, de los pedidos, de los problemas ajenos que ahora viven dentro de ti. Pero nadie nota eso, porque tú lo haces ver fácil, lo haces ver natural, como si no te doliera, como si no te afectara, y por eso no te preguntan cómo estás, porque creen que estás bien, porque tú aprendiste a ser el fuerte, el que resuelve, el que está. Pero ¿y tú? ¿Dónde quedas tú en medio de tanta urgencia? La verdad que pocos se atreven a mirar es que muchas veces estar siempre disponible es una forma sofisticada de evasión. Sí, evasión de ti, de tus vacíos, de tus límites no puestos, de tus heridas no sanadas. Porque cuando estás para todos, no tienes que estar contigo. Y estar contigo duele. Porque cuando por fin te detienes, cuando el teléfono calla, cuando nadie necesita nada, ahí aparece lo que realmente vive dentro, el cansancio acumulado, la tristeza escondida,
la soledad disfrazada de amabilidad. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que lo sabes, lo sientes, pero sigues, porque te enseñaron que solo vales si eres útil, si estás accesible, si no incomodas, si estás siempre disponible para apagar fuegos, aunque el incendio esté dentro de ti. Esto no es generosidad, es programación. Es una estrategia emocional aprendida para no ser rechazado, para no ser olvidado, y por eso te duele tanto cuando alguien no responde. No porque lo necesites, sino porque activa en ti una herida antigua que grita, no eres importante. Esa herida no sana con más disponibilidad. Sana con presencia, pero no con la presencia que ofreces a otros, sino con la que vuelves a darte a ti. Haz una pausa, respira profundo y pregúntate con total honestidad, ¿a quién estoy traicionando cada vez que digo sí sin querer? La respuesta no está allá afuera, no está en los otros, ni en su gratitud, ni en su reconocimiento. Está en tu capacidad de volver a ti, antes de que sea tarde. Pero eso es solo el comienzo. Y cuando te das cuenta, algo dentro de ti comienza a incomodarse, porque ya no puedes esconder lo evidente que llevas años diciendo sí por miedo y no por elección. El miedo tiene 1000 disfraces, y uno de los más aceptados es la disponibilidad constante, decir que sí para no decepcionar, estar presente para no ser olvidado, resolver todo para no sentirte reemplazable. Pero cada vez que haces eso, cada vez que priorizas la urgencia de otro por encima de tu calma, tu alma da un pequeño suspiro, no en paz, sino en resignación, porque ella sabe que ese gesto no nació del amor, nació del miedo. Y ¿sabes qué es lo más desgastante? Que no hay aplausos. No hay agradecimientos constantes, no hay retorno, solo un vacío, el mismo vacío que juraste que llenarías, siendo indispensable. Pero nadie puede llenar un abismo interior con aplausos externos, y ahí es donde empieza la fractura interna, donde el alma se parte entre quien eres y quien finges ser para sentirte querido. Esa fractura no se nota en tu sonrisa, ni en tus publicaciones, ni siquiera en tus palabras. Se nota cuando estás a solas, cuando ya no hay nadie pidiéndote nada. Y aún así, sientes que no eres suficiente, porque te acostumbraste a existir solo cuando eres útil. Carl Jung llamó a eso la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados a costa de nuestra verdad. Y cuanto más tiempo vives desde esa máscara, más te alejas de quien realmente eres. Por eso, aunque tengas muchos conocidos, te sientes solo. Aunque ayudes a todos, te sientes invisible. Aunque resuelvas 1000 cosas, no sabes quién eres cuando no hay nada para hacer. Porque estar siempre accesible no es lo mismo que estar presente. Estás en todas partes, menos dentro de ti. Y eso te está pasando factura. Porque no viniste a este mundo para ser útil, viniste para ser tú. Pero mientras sigas entregando tu energía sin filtro, mientras sigas diciendo sí desde la herida y no desde el alma, seguirás atrayendo vínculos que no te ven, solo te usan, porque tú mismo enseñaste eso, que tu valor está en dar, no en ser, y así se perpetúa el ciclo. Pero basta. Basta de disfrazar miedo de amor, basta de llamar generosidad a la autoanulación. Haz una pausa hoy, escribe en una hoja. ¿Cuántas veces esta semana estuviste disponible, aunque no querías? ¿Cuántas veces respondiste rápido para no parecer indiferente? ¿Cuántas veces fuiste útil solo para sentir que existes? Y luego, pregúntate, ¿quién serías si dejaras de necesitar eso? No respondas aún, solo deja que la pregunta haga su trabajo. Porque cuando dejas de estar disponible para todos, empiezas a estar presente para ti. Y ese es el primer paso de vuelta a casa.
¿Recuerdas esa vez que respondiste un mensaje, aunque estabas agotado? ¿O cuando dijiste sí, aunque todo en ti pedía un no? ¿O cuando te quedaste acompañando a alguien mientras tú te derrumbabas por dentro? Quizás no recuerdas cada situación con detalle, pero tu cuerpo sí, tu alma sí. Y cada uno de esos actos dejó una cicatriz invisible, no en los demás, en ti. Porque el exceso de presencia se cobra con ausencia interior, con ese vacío que sientes al final del día, con ese nudo en el pecho que nadie ve, con esa sensación persistente de que no importa cuánto des, nunca es suficiente. Es que diste tanto, que te perdiste, te ofreciste tanto, que ya no sabes quién eres sin esa utilidad, y lo más triste es que cuanto más estás, menos te ven. Cuanto más das, menos te valoran. No porque los otros sean crueles, sino porque tú mismo enseñaste eso, que no tienes límites, que siempre puedes, que no necesitas ser cuidado. Y entonces te preguntas por qué nadie te cuida, por qué no te escuchan, por qué nadie nota que estás al borde. La respuesta no está afuera, está en la raíz de tu necesidad de estar. Esa raíz que no es amor, es miedo. Miedo a no ser recordado, miedo a que te reemplacen, miedo a que si no haces, si no estás, si no solucionas, te vuelvas invisible. Pero aquí viene la verdad que transforma. Quien se da en exceso no lo hace por amor, lo hace porque aprendió a negociar su presencia para recibir migajas de afecto, y ese aprendizaje lo arrastras desde hace años. Quizás desde tu infancia, cuando solo te miraban si eras bueno, cuando solo te valoraban si hacías lo correcto, cuando aprendiste que el amor había que merecerlo, con esfuerzo. Y ahora repites eso con cada vínculo, con cada amigo, con cada pareja, con cada mensaje contestado al instante, aunque estés cansado. Pero tu alma está cansada de fingir que no duele. Tu cuerpo está pidiendo silencio. Tu verdad quiere regresar. Y eso comienza con una pregunta. ¿Quién soy? Cuando no estoy resolviendo nada. ¿Quién soy? Cuando no soy útil. Haz el ejercicio. Escríbelo. Responde sin máscaras. Aunque la respuesta duela. Porque en esa respuesta está la semilla de tu regreso. Porque ya basta de ser accesible para todos y ausente para ti. Ya basta de medir tu valor por la cantidad de personas que te necesitan. Tu valor no está en cuántos dependen de ti, está en cuánto puedes habitarte cuando nadie lo hace. Y cuando empieces a quedarte contigo, algo sagrado va a ocurrir. Pero eso apenas comienza, y lo más duro es que esta urgencia de estar para todos no nace del amor, nace de una herida antigua que susurra en silencio. Si me voy, me olvidan. No lo dices en voz alta, ni siquiera lo reconoces a veces, pero está ahí. Cada vez que alguien se aleja y te inquietas, cada vez que no escriben y sientes angustia, cada vez que nadie te necesita y no sabes qué hacer contigo, no estás solo en esto. Muchos lo viven, más de lo que imaginan, pero pocos lo admiten, porque reconocer que tienes miedo de ser olvidado te hace sentir débil, indigno, como si necesitar afecto te restara valor. Pero no es así. Necesitar amor es humano. Lo que duele es tener que mendigarlo. Y ahí comienza el ciclo silencioso. No te escriben, y tú te adelantas. No te buscan, y tú vas primero. No te piden, pero tú te ofreces. No porque realmente quieras, sino porque dentro de ti vive una voz que aprendió desde pequeña que estar presente es la única forma de ser visto. Y esa voz sigue operando, aunque ahora seas adulto, aunque aparentes seguridad, aunque digas que no te afecta. La verdad es que sí, te afecta cada ausencia, cada indiferencia, cada vínculo unilateral donde tú das y apenas recibes, porque tu herida no sanada
está al mando, y mientras no la mires, mientras no la reconozcas, seguirás corriendo detrás de vínculos, solo para evitar mirar el vacío que quedó cuando nadie te eligió por quien eras, sino por lo que ofrecías. Carl Jung habló de esto al referirse a la sombra. Todo lo que reprimimos para ser aceptados, tu necesidad de amor, tu miedo a desaparecer, tu inseguridad profunda, todo eso fue empujado hacia adentro, a ese rincón invisible de tu psique que sigue gobernando tu conducta desde el silencio. Y ahí estás hoy, con una vida que parece normal, pero con un sistema emocional que opera desde la urgencia de complacer, de estar, de probar que vales algo. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que no importa cuánto hagas, esa sensación de vacío no se va, porque nunca se trató de los otros. Se trata de ti, de cómo aprendiste a no desaparecer, haciéndote indispensable, pero eso te consume. Porque nadie puede estar disponible todo el tiempo, sin dejarse a sí mismo atrás. Haz una pausa ahora, toma un cuaderno y escribe esta pregunta. ¿En qué momentos me esfuerzo por estar solo para sentir que importo? Hazlo sin juicio, sin vergüenza, con la compasión de quien está despertando, porque cuando ves tu herida, ella empieza a perder fuerza, y ahí comienza tu verdadera libertad. Imagina a un niño que solo recibe atención cuando es útil, cuando ayuda, cuando obedece, cuando no interrumpe, no molesta, no exige. Ese niño aprende algo que lo marcará para siempre. Solo valgo si soy necesario. Y crece con eso. Se convierte en alguien servicial, atento, presente, alguien que siempre da, antes incluso de que le pidan. Pero por dentro, ese niño sigue esperando ser elegido, no por lo que hace, sino por quién es. Esa es la herida que muchos adultos arrastran, una herida que no sangra, pero que sabotea tu calma, tu autenticidad, tu descanso, porque cuando la urgencia de ser recordado toma el control, empiezas a actuar desde el miedo. Y el miedo crea vínculos frágiles, donde tú das todo y aceptas migajas. Y eso duele. Duele cuando tú sostienes y nadie nota tu peso. Duele cuando tú recuerdas fechas, detalles, necesidades, pero nadie recuerda preguntarte cómo estás. Duele cuando te esfuerzas en estar y aún así sientes que desaparecerías y nadie lo notaría. Pero la raíz de ese dolor no es la indiferencia ajena. Es la programación interna que te dice, si no haces, no importas. Y eso no es verdad. Tu existencia no se mide por tu utilidad, ni por tu presencia constante, ni por cuánto solucionas la vida de los demás. Tu valor es inherente, pero para recordar eso, tienes que mirar la herida que olvidaste, esa parte de ti que aún cree que necesita ganarse el derecho de ser amado. Y aquí está el dilema. Cuanto más intentas agradar, más te pierdes, porque ya no sabes si haces algo porque quieres o porque temes que, si no lo haces, te olviden. Y mientras eso no se haga consciente, seguirás viviendo en función del otro. Jung decía que la sombra actúa como una personalidad autónoma, cuando no se integra, y es eso lo que ocurre aquí. Tu miedo a desaparecer dirige tu vida sin que lo notes. Por eso, cuando no te escriben te duele. Cuando alguien se aleja, te desestabiliza. Cuando no te incluyen, sientes que no existes. Pero esa reacción no es de ahora, es antigua. Es tu niño interior, gritando desde un rincón que ya nadie visita. Y lo más fuerte es que cada vez que corres detrás de alguien, en realidad estás huyendo de ti. Porque mirar esa herida duele, pero ignorarla te destruye. Haz un ejercicio, tómate 5 minutos en silencio y escribe esto en grande. ¿Qué estoy intentando evitar cuando me esfuerzo por estar presente todo el tiempo? Respóndelo con verdad, con lágrimas si hace falta.
Porque ese momento puede ser tu renacer, cuando entiendas que tu herida no se calma con atención, sino con presencia interior. Algo dentro de ti va a comenzar a sanar. Y lo más irónico es que cuanto más temes ser olvidado, más te abandonas a ti mismo. No lo haces de forma visible, pero sí constante. Cuando cedes tus tiempos por miedo, cuando silencias tus necesidades para no parecer exigente, cuando te ofreces, incluso cuando nadie lo pidió. Y en ese intento de ser inolvidable, te vuelves invisible, porque los demás te ven, pero no te miran, te escuchan, pero no te sienten, te agradecen, pero no te valoran, y no es culpa de ellos. Es lo que tú enseñaste. Enseñaste que estabas siempre, que no necesitabas, que eras fuerte, que podías con todo, pero todo eso era una actuación, una máscara, una versión funcional de ti mismo, creada para sobrevivir emocionalmente. Jung lo explicó con claridad. La persona, esa fachada que usamos para funcionar en sociedad, se vuelve una prisión, cuando olvidamos que solo es una parte de nosotros, y tú olvidaste. Te identificaste tanto con ser útil, amable, disponible, que ya no sabes cómo habitarte, si no hay nadie que te necesite. Por eso te invade el pánico cuando alguien se aleja. Por eso te cuesta tanto guardar silencio. Por eso no soportas no responder, no porque debas, sino porque algo dentro de ti se siente menos si no lo haces. Pero eso no es amor, es carencia. Y nadie debería construir vínculos desde la carencia, porque cuando das desde el miedo, siempre esperas algo a cambio. Aunque no lo digas, esperas atención, reconocimiento, presencia, y cuando no llega, te rompes. Pero el problema no es lo que el otro no da, es lo que tú sigues entregando sin haberte preguntado por qué. Porque si eres honesto, descubrirás que muchas veces no das porque quieres, das porque temes. Temes desaparecer, temes que si no estás, nadie te busque. Temes que si no sirves, nadie te elija. Y ahí está el núcleo del dolor. No confías en que puedes ser amado, simplemente por existir, pero puedes. Y eso comienza cuando dejas de correr, cuando te detienes, cuando en lugar de ir hacia el otro, vuelves a ti. Haz un ejercicio ahora. Cierra los ojos por un momento y visualiza una versión tuya que no necesita complacer, una versión que simplemente está, sin urgencia, sin culpa, sin miedo. Obsérvala, siéntela y hazle una promesa. No te voy a dejar más por nadie, porque ese es el pacto que cambia tu vida. Cuando te eliges por fin, antes que a cualquier otra persona, y a partir de ahí, todo empieza a ordenarse. Pero para llegar a ese punto, necesitas algo más. Necesitas aprender a poner límites, no como castigo, sino como renacimiento. Porque decir no es volver a ti, y ahí es donde nace el verdadero dilema. Porque ahora lo sabes. Sabes que has dicho sí desde el miedo, que has estado presente desde la herida, que tu urgencia no era amor, era supervivencia. Pero, ¿cómo decir no cuando toda tu identidad está construida en torno a estar para los demás? ¿Cómo negarte si eso pone en riesgo la única versión de ti que conoces? Esa es la paradoja. Quieres poner límites, quieres elegirte, quieres recuperar tu energía, pero cada vez que lo intentas, algo dentro de ti se encoge, te sientes culpable, frío, desagradecido, y entonces vuelves atrás, vuelves a ceder, a responder, a estar, no porque quieras, sino porque tu mente aprendió que decir no equivale a perder amor. ¿Y sabes qué es lo más complejo? Que a veces es cierto. Sí, a veces decir no hace que algunas personas se alejen, pero si se alejan por no poder usarte, ¿de verdad era amor? Aprender a decir no no es fácil. No lo es cuando pasaste la vida siendo el que nunca incomoda,
No lo es cuando tienes miedo de ser malinterpretado. No lo es cuando crees que debes estar disponible para ser aceptado. Pero poner límites es el único camino de vuelta a ti, porque cada no que dices al otro es un sí que le das a tu alma. Jung lo llamó individuación, el proceso de volver a ser uno, no un personaje, no una máscara, sino tú, con tus límites, con tus pausas, con tu verdad. Y en ese proceso es inevitable que algunas cosas se caigan, vínculos, relaciones, papeles que ya no puedes sostener, pero no es pérdida, es liberación, porque cada vez que eliges tu paz sobre la aprobación, tu energía se reordena, y el mundo también. Haz memoria, piensa en la última vez que quisiste decir no, y no lo hiciste. ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿A quién priorizaste? ¿Y cuánto te costó después? Escribe eso, obsérvalo, y verás un patrón. Un patrón donde tu necesidad de ser querido gana una y otra vez sobre tu necesidad de ser tú. Pero eso puede cambiar, y va a cambiar, porque si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya no soporta seguir igual. Decir no por primera vez duele, no por el acto en sí, sino por todo lo que activa en tu interior, porque en ese instante no solo estás negando una petición externa, estás desafiando años de condicionamiento, estás cuestionando una identidad que te sostuvo, estás tocando la herida que grita, si no complaces, no mereces amor. Y por eso te tiemblan las manos, te aprieta el pecho, te asalta la culpa. No importa si era un favor simple, no importa si tenías todo el derecho de decir no. Tu cuerpo no responde a la lógica, responde a la memoria, y en tu memoria emocional, decir no fue peligroso, fue motivo de rechazo, fue sinónimo de soledad. Entonces cedes otra vez, y luego te odias por hacerlo, te juzgas, te prometes que la próxima vez vas a elegirte, pero llega esa próxima vez y repites, y así se mantiene la cadena. No porque seas débil, sino porque dentro de ti hay una versión infantil que aún cree que su valor depende de no incomodar. Pero esa versión ya no tiene que dirigir tu vida. Puedes abrazarla, puedes decirle que ya no necesita protegerse, porque ahora tú estás aquí, presente, consciente, firme, y sabes que decir no es un acto de amor propio, porque no viniste al mundo para estar disponible a todo y todos, viniste para ser tú, y eso requiere espacios, silencios, límites, y sí, te van a juzgar. Te van a decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que estás frío, que ya no estás tan presente, pero no saben lo que te costó llegar aquí. No conocen las noches que pasaste llorando por dentro, por estar para todos, menos para ti. Entonces, sonríe y sigue, porque cada límite que pones sana una parte de ti que antes solo conocía el abandono. Haz un ejercicio ahora. Piensa en una situación próxima, donde sabes que probablemente dirías sí, por costumbre. Visualízala, anticípala y ensaya tu no. Puedes hacerlo con firmeza y con amor, sin necesidad de justificarte, sin explicar demasiado, solo decir no puedo en este momento, no me siento disponible, no es prioridad para mí ahora. Y observa lo que pasa, no afuera, adentro. ¿Cómo se siente tu alma cuando por fin te eliges? Al principio dolerá, sí, porque estás desmontando un sistema emocional que llevaba años operando. Pero después vendrá la paz, la claridad, la autenticidad. Y en esa autenticidad descubrirás algo que nadie te dijo, que cuando te eliges, de verdad, empiezas a atraer vínculos que también te eligen a ti. Y entonces ocurre algo inesperado. Empiezas a decir no. Y al principio duele, te cuestionas,
te preguntas si hiciste mal, te invade la duda, pero pasa el tiempo y algo cambia. Tu cuerpo respira diferente, tu energía deja de estar fragmentada, tu mente se siente menos saturada. Y es ahí cuando lo comprendes, que muchas veces no necesitabas descanso físico. Necesitabas dejar de cargar con lo que no era tuyo, porque cada vez que decías sí por obligación, estabas sumando un peso que no te correspondía. Y ahora que lo estás soltando, te sientes más tú. Pero claro, no todos lo van a entender. Algunos se van a molestar, otros te van a culpar. Te van a llamar egoísta, indiferente, incluso ingrato, no por lo que hiciste, sino porque ya no estás disponible para sostenerlos como antes. Pero ahí está la prueba. ¿Vas a volver a traicionarte para no incomodar? ¿O vas a sostener tu no con dignidad? No es fácil, pero es necesario, porque cada vez que te eliges, te haces más fuerte, más claro, más honesto, y algo dentro de ti se alinea. Ya no vives desde la culpa, ya no haces por miedo, ya no corres detrás de nadie. Estás, pero desde tu centro, no desde el sacrificio, no desde la urgencia, y ahí comienza la verdadera transformación. Carl Jung decía que la individuación no es un camino de perfección, es un camino de verdad, y tu verdad no siempre va a agradar, pero sí va a liberar. Porque cuando pones límites, no solo estás cuidando tu tiempo, estás redefiniendo tu identidad. Ya no eres el que siempre está, el que nunca dice que no, el que calla para no molestar. Ahora eres tú, con tus ritmos, con tus pausas, con tu nueva frecuencia. Haz un último ejercicio antes de continuar. Escribe una frase, una sola, pero que contenga toda tu decisión de no volver atrás. Algo como, ya no me abandono para ser aceptado. O, mi energía no está disponible para lo que me desgasta. Léela, siéntela y repítela en voz baja como un mantra, como una declaración sagrada. Porque cada vez que el miedo regrese, cada vez que la culpa quiera colarse, esa frase te va a recordar que tu vida ya no gira en torno a ser útil, gira en torno a ser tú. Y cuando tú estás contigo, el silencio se vuelve poder. Y entonces, cuando empiezas a decir menos, cuando dejas de explicarte, de justificar tus distancias, de pedir permiso para cuidarte, algo empieza a cambiar. Al principio no es evidente, nadie lo nota, ni siquiera tú, pero dentro una calma empieza a crecer. Es sutil, como un suspiro que se alarga, como un por fin que no necesita palabras, porque tu energía, esa que antes se desbordaba tratando de estar, de complacer, de no perder vínculos, empieza a quedarse contigo, y lo que antes era urgencia, ahora se convierte en presencia. No necesitas decir que estás bien, lo estás. No necesitas probar que no estás enojado. Tu calma lo deja claro. No necesitas explicar por qué te alejaste. Tu silencio habla por ti y no es indiferencia, es coherencia. Porque aprendiste que quien necesita explicarse todo el tiempo vive atrapado en la validación ajena. Pero tú ya no estás ahí. Ahora entiendes algo que antes te daba miedo mirar, que el silencio no es rechazo, es poder, un poder distinto, no ese que grita, no ese que impone, sino ese que sostiene, que no reacciona, que no corre a apagar fuegos ajenos, que no se justifica por ser quien es. Carl Jung decía que el inconsciente no se comunica con palabras, sino con símbolos. Y tú te estás convirtiendo en uno. Un símbolo de límite, de quietud, de respeto. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ese silencio ordena tu entorno. Las personas que solo sabían relacionarse contigo desde la urgencia empiezan a irse, no porque las eches, sino porque tu nueva frecuencia ya no las sostiene. Y otras empiezan a quedarse, no por necesidad, sino por reciprocidad. Porque quien no necesita que estés todo el tiempo,
es quien realmente valora cuando estás. Haz una pausa ahora. Recuerda una situación reciente en la que elegiste el silencio en lugar de justificarte. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué efecto tuvo en ti y en los demás? Anótalo, obsérvalo y reconoce que ese acto fue un punto de inflexión, porque el silencio que nace del respeto propio no necesita defenderse, se sostiene solo. Te acostumbraste a hablar para ser entendido, a explicar tus ausencias, a justificar tus decisiones, a suavizar tus límites para no herir a nadie. Pero llega un momento en el que comprendes que no necesitas hacer tanto ruido para que tu valor sea reconocido, porque el verdadero respeto no se exige, se emite, y se emite desde la coherencia, desde la forma en que habitas tu espacio, desde tu capacidad de quedarte en ti, aunque nadie lo comprenda. Al principio duele no responder, duele no defenderte, duele no correr a explicar que no estás enojado, que solo estás cansado, que solo estás cuidando tu energía. Pero cuando atraviesas ese dolor, cuando eliges quedarte en silencio aunque la mente grite, algo se instala, una firmeza que no sabías que tenías, una estabilidad que no depende de lo externo, porque el silencio bien elegido no es ausencia, es presencia pura. No estás huyendo, no estás castigando, no estás manipulando, estás diciendo: este es mi espacio y no necesito defenderlo con palabras. Jung decía que el alma habla en símbolos y uno de los más poderosos es el silencio. Ese silencio que no es vacío, es contención, es claridad, es fuerza interior, y a medida que lo eliges, empiezas a ver. Ves cómo ciertas personas se incomodan, cómo otros se ofenden, cómo algunos incluso te acusan de haber cambiado, y tú solo los miras, ya no reaccionas, ya no tratas de convencer, ya no ruegas por comprensión, porque entendiste algo esencial: quien te conoce de verdad no necesita tantas explicaciones, y quien necesita que te expliques todo el tiempo, quizás nunca te vio realmente. Haz un ejercicio. Piensa en alguien con quien siempre sientes que debes justificarte. Ahora, imagina que esa persona hace una pregunta, una crítica, un reclamo, y tú no respondes, no por orgullo, no por indiferencia, sino porque no lo necesitas. Observa cómo se siente eso en tu cuerpo. Paz, incomodidad, libertad. Ese es el lugar que estás aprendiendo a habitar. El lugar donde ya no pides permiso para ser tú, donde tu energía se vuelve sagrada, donde tu palabra se vuelve rara y por eso más valiosa. Porque ahora hablas menos, pero cada vez que hablas, tu voz pesa. Ya no dices sí por reflejo, ni te explicas por culpa, ni te desgastas para probar tu bondad. Y en ese silencio descubres una presencia nueva, la tuya, y entonces, cuando todo afuera guarda silencio, comienzas a escucharte de verdad, porque ya no hay ruido, ya no hay urgencia, ya no hay necesidad de probar nada. Solo estás tú, con tu respiración, con tu energía regresando a casa, con tu alma reconociéndote. Es un momento extraño, porque durante mucho tiempo asociaste tu valor con la actividad, con la palabra, con el hacer, y ahora estás en quietud y no sabes del todo qué hacer con eso, pero poco a poco algo se acomoda. Te das cuenta de que no necesitas estar en todos los lugares, no necesitas responder todos los mensajes, no necesitas demostrar constantemente que estás presente, porque ahora estás contigo, y eso ya es suficiente. Empiezas a caminar más despacio, a escuchar con más intención, a decir menos y sentir más. Y desde ese lugar, tu energía cambia. Ya no se entrega a cualquiera. Ya no se filtra en vínculos desordenados. Ya no se disuelve en el miedo de perder. Ahora tu energía tiene estructura, tiene dirección, tiene raíz. Y eso lo cambia todo.
Las personas comienzan a percibirlo, sin que digas una palabra. Sienten tu centro, tu firmeza, tu pausa. Algunas se sienten incómodas, porque estaban acostumbradas a una versión tuya más complaciente, más disponible, más útil, y ahora no estás, no como antes, no desde el sacrificio. Estás desde la verdad, desde la elección, desde un lugar donde ya no necesitas sobreactuar para ser amado. Haz un ejercicio final antes de cerrar este pilar. Busca un momento del día en que suelas estar en automático, contestando mensajes, revisando redes, respondiendo a otros. Y por un día, no respondas, no expliques, no te justifiques. Solo obsérvate y observa lo que pasa a tu alrededor. Te darás cuenta de algo poderoso. Cuando tú te retiras, el mundo se reordena. No porque tú seas el centro del mundo, sino porque al recuperar tu centro, todo lo que no era tuyo se cae y todo lo que es recíproco permanece. Ese es el poder del silencio. Ya no persigues, no suplicas, no corriges, no mendigas comprensión, solo estás. Y eso basta, porque quien eres, en esencia, siempre fue suficiente. Solo necesitabas el silencio para recordarlo, y es entonces cuando algo increíble ocurre. Ya no necesitas estar, ya no necesitas insistir, ya no necesitas forzar, porque cuando tu energía se organiza por dentro, todo a tu alrededor comienza a revelarse. Las relaciones se limpian solas, los vínculos frágiles se desvanecen sin ruido, y lo que es real se queda, sin que tú tengas que hacer nada. Antes, tú sostenías todo. Si no llamabas, nadie llamaba. Si no preguntabas, nadie preguntaba. Si no aparecías, todo se apagaba. Y tú confundías eso con amor, pero no lo era. Era dependencia, era costumbre, era desequilibrio disfrazado de conexión. Hoy ves eso con otros ojos, y en lugar de preguntarte por qué se alejan, empiezas a preguntarte por qué tú te quedabas, porque cuando dejas de perseguir, tu frecuencia cambia y al cambiar, empieza a atraer lo que vibra igual, personas que no te absorben, relaciones que no duelen, presencias que no exigen, solo acompañan. Y ahí entiendes algo que nadie te dijo. No era que estabas solo, es que estabas mal rodeado. Al principio duele, porque cuando dejas de forzar, descubres cuántos estaban solo por tu esfuerzo, y eso no es fácil de aceptar. No es fácil ver que tú eras el motor de vínculos unilaterales, que si tú no cuidabas, nadie cuidaba, que si tú no dabas, nada fluía. Pero una vez que lo ves, ya no puedes desverlo. Y ahí comienza una nueva etapa, donde el filtro ya no es el afecto, es la reciprocidad. Y la reciprocidad no se fuerza, se revela. Cuando tú te eliges, quien realmente te valora, se queda. Quien solo estaba por interés, se aleja. Y tú dejas de rogar por presencia, porque ya no necesitas estar para ser amado. No necesitas insistir para ser visto. No necesitas dar todo para que alguien te elija. Ahora tu presencia es clara, y eso basta. Te conviertes en alguien que no persigue, porque no teme perder lo que no es real. Y en esa calma, comienzas a atraer vínculos limpios. Personas que se sienten igual, que ya se eligieron a sí mismas, que no necesitan absorberte para sentirse llenas, y entonces todo cambia, sin gritos, sin rupturas dramáticas, solo con frecuencia. Y ahora sabes, no perdiste nada, solo soltaste lo que se sostenía por costumbre, por miedo, por necesidad. No fue rechazo, fue claridad, fue coherencia, porque quien se aleja cuando tú dejas de estar siempre, no se fue por tu silencio, se fue porque ya no podía alimentarse de tu energía. Eso es una bendición. Hoy ya no estás para sostener vínculos flojos, ya no estás para dar más de lo que recibes, ya no estás para cargar con lo que no te pertenece.
Ahora estás para ti, para tu eje, para tu paz. Y lo más hermoso es que en esa nueva frecuencia todo lo verdadero comienza a llegar, sin presión, sin miedo, sin esfuerzo, solo llega. Porque tu energía ya no está disponible para lo que drena, está alineada con lo que nutre. Haz una última pausa. Piensa en alguien que solo aparece cuando tú te adelantas, que solo llama cuando necesita, que solo se acerca si tú sostienes. Pregúntate en silencio, ¿eso es amor o dependencia? Y respóndete con valentía, porque esa respuesta define lo que viene. Cuando llegas a este punto, algo dentro de ti ya no permite regresar, no porque estés en guerra con tu pasado, sino porque finalmente entendiste que no eras tú quien estaba perdiendo, eras tú quien estaba volviendo a tu eje, volviendo a tu silencio, volviendo a esa frecuencia que no suplica, que no implora, que no persigue. Durante mucho tiempo pensaste que estabas siendo rechazado por personas, por circunstancias, por la vida misma, pero hoy lo ves con otros ojos. No estabas siendo rechazado, estabas siendo refinado, estabas siendo limpiado de todo lo que ya no correspondía, de vínculos que solo reconocían tu herida, pero no tu verdad, de dinámicas donde te encogías para encajar, de escenarios que exigían una versión antigua de ti. Y ahora ese ciclo terminó, no por imposición, sino por frecuencia, porque cuando tú vuelves a ti, cuando te reconoces sin pedir permiso, cuando ya no abandonas tu voz para ser amado, el mundo deja de ser un campo de guerra y se convierte en espejo, uno claro, nítido, coherente. Hoy ya no eres la persona que estaba siempre, ahora eres presencia, para ti, para lo que importa, para lo que también sabe estar, y eso lo cambia todo. Escribe abajo en los comentarios, mi energía es valiosa y yo la protejo.